Hola, queridos alumnos y alumnas de esta clase de Introducción al Nuevo Testamento. Estamos muy contentos, ya estamos empezando nuestra clase número 5 y estamos analizando el capítulo 18 de nuestro libro, hablando de las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y también la carta hacia Tito. Fue un placer verlos el día de ayer en Zoom y poder estar charlando acerca de la vida de Pablo, los desafíos que encontramos en las cartas que él envía, sobre todo a los filipenses, la primera carta que se hace a los Gálatas, y ver precisamente todo este trabajo, todo este desempeño que Pablo, lejos de querer hacer gala de todo lo que él hace de una manera sencilla y sobre todo animando a los oidores a poder seguir contribuyendo al reino de Dios. Hoy vamos a ver en este capítulo 18 estas siguientes cartas. Gracias por esperarme. Y bueno, vamos a compartir con ustedes las epístolas pastorales de Primera y Segunda de Timoteo y también de Tito. Pero quiero hacer rápidamente la introducción de lo que ayer platicábamos, ¿verdad? Hablábamos acerca de que sí podríamos afirmar que Pablo es el inventor del cristianismo, como muchos otros afirman. Dicen que a través de Pablo se inicia y se da toda esta expansión del cristianismo, y decimos que no hay bases para creer esto, sino que todo lo contrario, fue el cristianismo practicado desde los discípulos y las discípulas de Cristo, las primeras comunidades de fe, las que ayudaron a Pablo a afirmar y a definir su vida, su llamado como un apóstol y, como después mencionara más adelante en sus cartas, este esclavo de Jesucristo. Hablábamos ayer acerca de lo que es el apostolado y que, lejos de lo que ahora conocemos como un statu quo, un nivel de privilegios para Pablo, y sobre todo en el contexto que se da, es todo lo contrario. Es un misionero, un hombre que va y abre obras nuevas, pero que también las cuida y las supervisa, y que capacita a otros para que los demás también sean partícipes del cuidado de sus hermanos y sus hermanas. Así es que el apostolado, el ser enviado, es para que el reino de Dios siga creciendo, no su propio reino. Pablo reconocía que él era judío. Vimos precisamente el día de ayer que él viene de la tribu de Benjamín, donde también había salido el primer rey de Israel, que era Saúl. En Filipenses 3, del 4 a 6, nos va diciendo todo lo que él hizo como buen judío: circuncidado al 8º día, guardaba la ley, hacía cumplir también el pacto de Dios, y sobre todo conocía la ley de Moisés. Pablo aclara todas estas credenciales y explica cómo era celoso de la ley y creía que era llamado por Dios para defender esta ley a capa y espada. Por eso es que él es clasificado dentro de los fariseos. Él cree que es un llamado especial delante de Dios para poder proteger a la iglesia. Por eso es que Pablo desde un principio sabe de dónde es sacado y hacia dónde el Señor lo va a proyectar. Pablo era muy consciente de dónde venía. Él sabía, como habíamos visto atrás en este libro de Filipenses, y donde también marca en Filipenses 3:6, este celo perseguidor de la iglesia. Él conocía cuáles eran sus motivaciones y en nombre de qué él podía ser un perseguidor. Así es que Pablo lo deja bien claro cuál era su origen, por qué él era celoso de esta ley. Precisamente en Marcos 14, del 59 al 65, vamos a ver cómo en esta parte del arresto, donde antes de llevar a la crucifixión a Cristo, interviene el sumo sacerdote. Y cuando le pregunta, ¿sabes por qué estás aquí? Y se escandaliza al escuchar la respuesta de Jesús, cuando le dice: ¿eres tú el que habíamos de esperar, el Hijo del Hombre que había de venir? Lo que más adelante del capítulo 7 de Daniel también habla de este Hijo del Hombre en el sentido de Dios, la divinidad que iba a venir hacia este pueblo. Y él contesta que sí, que es él el que ha de venir y que vendrá nuevamente para sacar adelante a su iglesia y poder venir a reinar definitivamente
junto con su trono. Así es que, bueno, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y le llama que esto que habla él es una blasfemia. Así es que por esa blasfemia podemos concluir que Pablo, al tener todo este encuentro, iba celosamente a buscar a Jesús para matarlo y sobre todo a todos sus seguidores. Así es que tienen un proceso de conversión cuando en 1 Corintios 15:3 nos deja ver tan claramente, ¿verdad?, cómo él recibe de Jesús lo que también a nosotros nos ha dado. O sea, el evangelio, el cristianismo impacta su corazón. Esto es algo que él ha recibido de parte de Cristo y dice, como lo recibí, así se los doy a ustedes. Por eso es que creemos fielmente que no, el cristianismo no viene a partir de Pablo, viene a raíz de que Jesucristo estableció su reino aquí en la tierra. Él sabe quién es el evangelio y de quién es ese poder del evangelio. Sabe que este evangelio es de Jesucristo y nadie más. Y que se imprime ese poder y ese amor a todo aquel que le recibe. Pablo le queda claro su llamado, su tarea y su relación con Cristo, y no se queda en esa comodidad. Vimos también el día de ayer en la conversación que tuvimos en el Zoom que la zona de confort pues no existe para Pablo. Aunque él conocía y sabía lo que era estar en abundancia, también reconocía el estar limitado de todas las cosas, pero ninguna de esas tampoco tuvo a qué aferrarse. Él deseaba primero agradar a Dios antes que los hombres. Y eso es lo que nosotros vemos en Gálatas 6:10. Bueno, hay dos cartas muy importantes en este capítulo 18. Y la primera carta, que va dirigida en dos partes, o más bien son dos cartas dirigidas a la misma persona, es para Timoteo. Y bueno, muchos de los que estarán escuchándonos en esta transmisión sabrán que Timoteo es el destinatario de estas dos cartas. Pablo las escribe en el Nuevo Testamento y por supuesto, bueno, tituladas con el nombre del destinatario, que era Timoteo. La Biblia menciona que era hijo de un padre griego y una madre judía. No tenemos más información del papá más que esto. Y también Timoteo se unió a Pablo durante uno de sus viajes misioneros. Así es que era la sensación poder estar cerca de Pablo. Es como si en estos tiempos si Billy Graham viviera, ¿verdad? Y entonces llegara a nuestras casas y nos dijera, ¿sabes qué? Me quiero llevar a tu hijo o me quiero llevar a tu hija para que vaya conmigo en mi equipo para predicar el evangelio. Yo creo que los padres, las madres estaríamos felices, honrados por este gran privilegio. Pues seguramente lo mismo sintieron la mamá y la abuela de Timoteo al saber que Pablo se los llevaba para seguir predicando. Pablo se dirige a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Ustedes lo verán en 1 Timoteo 1:2. Posiblemente estaba en sus últimos años de adolescencia, Timoteo, y principios de los años, quizás de los 20, cuando se unió a Pablo. Aún así, ya se había distinguido como un fiel cristiano, una persona muy devota, y los ancianos de ese tiempo de la iglesia se fijaron en él. Así es que Timoteo era un personaje joven que llamaba la atención por esta entrega. Probablemente escuchó y respondió al evangelio cuando Pablo pasó por el área de Derbe y Listra en su primer viaje misionero. Bueno, no es algo que estemos seguros todavía. Lo que sí creemos es que Timoteo sirvió como representante de Pablo en varias iglesias. Ahí lo confirman estos versículos que aparecen ahí en su pantalla. Y más tarde fue pastor en Éfeso. Pablo resalta su fe heredada por su madre y por su abuela. Vale la pena rescatar estos dos puntos importantes. Pablo también le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como ese obrero que no tiene de nada por qué avergonzarse. Y vaya que se requería fe, fuerza y mucha valentía para presentarse delante de todos en ese tiempo y decir que creía en el Evangelio y en Jesucristo, que era la palabra de verdad. Así es que este consejo es crucial también, no solamente para Pablo, sino también para todos nosotros como cristianos. Cuando habla en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio. Y bueno, ¿quién no recuerda esta escritura tan hermosa de 2 de Timoteo 3, del 16 al 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir,
y para que todos podamos ser instruidos en justicia, a fin de que todo el ser humano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que Pablo aconsejó a Timoteo, su amado hijo, y con corazón de amor, queriendo a Timoteo que se mantuviera firme en su propia fe y que guiara bien a los otros creyentes. Qué gran responsabilidad y qué gran privilegio para Timoteo. Así es que Timoteo ciertamente parece haber sido fiel, según vemos ese ejemplo para seguir. Estas dos cartas nos hablan de este jovencito tan importante. Y bueno, la segunda parte de este libro, de este capítulo, estaremos revisando a Tito. Y esta carta fue escrita antes o quizás durante la prisión de Pablo en Roma. La carta a Tito, o como la conocemos, la epístola a Tito, fue escrita aproximadamente en el año 66 después de Cristo, por supuesto, por Pablo de Tarso. Y así es que los múltiples viajes de Pablo están bien documentados y muestran que él escribió Tito desde Nicópolis, que esto es una ciudad en Epiro, y en algunas Biblias cabe mencionar que la anotación sobre la epístola puede mencionar que Pablo escribió desde Nicópolis o en Macedonia, pero sin embargo no tenemos conocimiento más del lugar. Lo que sí es cierto es que el contenido para nosotros es lo que importa. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo para animar a su hermano en la fe, que es Tito. Ustedes imaginan qué gran privilegio abrir una carta y ver que estaba destinada para ti. Tito entonces había dejado en Creta para dirigir la iglesia que Pablo había establecido en uno de sus viajes misioneros. Esto lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 5 de estos 3 capítulos de Tito. Esta carta aconseja a Tito respecto a las cualidades que debían buscarse en los líderes para la iglesia. También le advierte a Tito sobre la reputación de aquellos que vivían en esa isla de Creta. Lo vemos en Tito 1:12. Además de instruir a Tito en lo que debía buscar en un líder de la iglesia, Pablo también lo anima a regresar a esta ciudad de Nicópolis para poderlo visitar. En otras palabras, Pablo continuaba discipulando a Tito y a otros que estaban a su alrededor mientras crecían en la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros lo podemos ver documentado en Tito capítulo 3, versículo 13. Podemos ver también entonces, amados hermanas y hermanos, que estas dos cartas parecieran un poquito más pequeñas, pero de un gran valor y sobre todo en el conocimiento de un Pablo que sigue ejercitando su fe, fortaleciéndola, pero también impactando al corazón de otros para continuar la tarea. Amados hermanos y hermanas, nos llevamos este desafío, que nosotros sigamos preparando, que sigamos también predicando, pero también que podamos potenciar a otros a que continúen la tarea que Cristo nos ha dejado. Así es que a los que quizás ya somos más grandes en la fe, que tenemos más años en el ministerio, debemos de seguir capacitando a otros y a otras. Qué bendición que usted esté en este curso. Eso significa que usted sigue enriqueciendo su fe, fortaleciendo su fe, pero también que confiamos que Dios lo usará en gran manera para el extendimiento de su reino. Gracias, amados hermanos, les mando un abrazo y seguimos con nuestros capítulos más adelante. Bendiciones.